¿Qué tal nuevamente por acá? A ver, ahora platicando respecto de este tema que quedó pendiente, que no me dio el tiempo, y que les comentaré respecto a estas estafas que están siendo utilizadas por distintos actores para hacer caer a las personas, principalmente personas que están desesperadas y en situación de, pues que quieren, por obvias razones, tener mayor ingreso, tener una tal cual el concepto que utilizan, libertad financiera, y en sí poder vivir una vida más holgada, más relajada, más despreocupada dentro de lo que se puede. En un país y en un entorno cada vez más difícil, más caro, todo está demasiado caro, las cosas han subido mucho de precio, y eso que en teoría se ha estado manteniendo la inflación controlada después de este periodo de la pandemia y todo lo que esto conllevó en choques de oferta de la cadena de suministros, etcétera, etcétera. O sea, temas muy tediosos, pero que impactaron también en el precio de las cosas, esa escasez y esa alta demanda en ciertos productos y el control y esas comisiones no legales que le cobran a la gente por producir. Todo eso va sumando en este juego de ir y venir en la economía y en los precios de los productos. Y por obvias razones, las personas al momento de ver estrategias, instrumentos de inversión, palabras técnicas rebuscadas, complejas y de personas que les están vendiendo pues un camino o una alternativa a llegar a ese punto, a ese sitio, a ese lugar en el que probablemente nunca habían podido estar por temas de contexto social, movilidad social, falta de educación, falta de oportunidades, un trabajo tal vez formal, etcétera. Son muchos temas, son muchas realidades, son cuestiones que es difícil de explicar, pero que estas personas, al momento de detectar esta necesidad, esta problemática, ven cómo explotar las debilidades de, ahora sí que de los ciudadanos, de los clientes, de los consumidores o de las personas, y hacen que caigan en estafas fraudulentas. A ver, en temas de estafas financieras y en general estafas, hay tantas como estrellas en el cielo, sin temor a equivocarme. Todo depende de la creatividad maligna que tenga la persona o el grupo de personas con las que pueden hacer caer a cientos, miles o millones en humo, y que ven ahí perdidos sus años de trabajo, su patrimonio, ya sea a través de una criptomoneda que al final de cuentas no valía nada, de un NFT, de un proyecto de emprendimiento que supuestamente iban a levantar acciones o financiar cierta actividad, y al final de cuentas únicamente utilizar una plataforma para fondear el proyecto y de la nada desaparecen, etcétera, ¿no? El que voy a hablar actualmente y del que me tocó conocer de primera persona por este señor ya adulto mayor, en el que había caído no una sino dos veces por ese tema de la desesperación, es una estafa financiera que a su vez están haciendo una suplantación de identidad de una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Específicamente no voy a dar el nombre de la casa de bolsa que están haciéndose, ahora sí que haciendo uso de su marca, de su nombre, de tal cual, hasta razones sociales de empresas que tal vez sí están ligadas a esta casa de bolsa, pero que al final de cuentas nada tienen que ver, no están ligadas con la estafa, y que están haciendo uso de este nombre y del nombre de los reguladores para supuestamente avalar y dar fe de que es correcto y de que es con todas las de la ley, siendo que no es así. Por temas lógicos, por temas legales, no voy a explicar a detalle el nombre, pero es un tema que se ha estado denunciando mes con mes ante la Conducef y ante distintas entidades, tanto públicas como privadas, pero principalmente ante la autoridad, ya sea fiscalías, ya sea Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, etcétera. Esto se ha estado manejando, y para que tú sepas qué entidades están siendo suplantadas y en dado caso de que temas que tú hayas caído en un esquema de este tipo, revisa las alertas de la Conducef y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la CNBV. Ahí vienen qué entidades financieras fueron suplantadas, porque es un reporte que se hace de manera periódica, y ahí te darás una idea. Si tú crees que fuiste víctima de una estafa, revísalo, no te quedes con la duda. Y bueno, vamos a ir. A ver, la historia de este señor le vamos a llamar Don Juan, nada más para hacer la historia más llevadera. Comienza en lo siguiente: en redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, estuvo viendo videos de inversiones, de temas financieros que usualmente se dieron o tuvieron ese boom
a partir del 2020, si bien ya se venía platicando de esos temas, con la llegada del COVID y este tema de la digitalización de muchos procesos y en sí de este surgimiento de los influencers o influencers financieros, fue abriendo un nuevo panorama, un nuevo interés en los consumidores de contenido digital y por ende, con todo el contexto que se tenía en el momento, fue llamando la atención de las personas. Él fue de ese pequeño grupo o ese gran grupo que en la pandemia tomó o hizo uso de manera constante de las redes sociales para consumir contenido. Específicamente, este tema el que le llevó a la estafa fue que al ver contenido de finanzas, de inversiones y de cómo multiplicar tu dinero y tener un ingreso extra sin riesgo, fue que se contactó con estas personas que en los comentarios hacían mención de que ellos tenían una plataforma que era una casa de bolsa y que estaban regulados y que podían brindarle a los inversionistas, a los clientes inversionistas, esa oportunidad de tener un ingreso extra y poder obtener la famosa libertad financiera. Se comunicó con ellos, después lo unieron a un grupo de WhatsApp en donde ya él les fue preguntando más y estos cuates le fueron compartiendo datos muy curados en el sentido de que estaban ya prediseñados, hicieron ingeniería social, o sea, tienen ya un script, un guión, una serie de párrafos que ya están diseñados, si bien son burdos, son un tanto, o sea, les falta mucho contexto, mucha esencia, mucha carnita, pero para alguien que es nuevo en este tema, para alguien que no sabe, que no conoce lo que es la regulación financiera, cómo es un contrato de intermediación bursátil, que es un instrumento financiero, palabras técnicas y palabras, tú sabes, ni tan técnicas, sino que es una palabra que tomar de un video de YouTube o de un concepto general de administración financiera 1 o economía 1 o mercados de capitales 1, ya con eso pueden elevar a la gente, por obvias razones. Él cayó aquí, él les empezó a preguntar cuáles eran los esquemas, cuáles eran los títulos o las perfiles de inversión, no perfiles de inversión, sino cómo podía invertir, qué instrumentos tenían y él qué tenía que hacer. Él les proporciona toda su información. Estos cuates, por obvias razones, tenían sus datos, podían ajustar su estrategia y ver qué tanto le podían sacar. ¿Por qué? Porque sabían su nombre, sabían de dónde nació, sabían su edad, sabían su contexto socioeconómico, su situación, sus preocupaciones. Tenían todo lo necesario para poder hacer uso de sus debilidades y explotarlo en este esquema de aquí. Él posteriormente, ya que está de acuerdo con la inversión, ya había caído, ya había mordido el anzuelo, ellos le comparten un formato en Word, que voy a compartir aquí algo que yo hice, un machote X con palabras muy generales de lo que me acuerdo que miré, donde venía tal cual, que estaba depositando a X casa de bolsa X cantidad de dinero, 250,000 pesos, y que a través de esto iba a obtener un rendimiento de tanto por ciento mensual, que al final se iba a ver devuelto conforme iban llegando, cumpliéndose los plazos. Está bien, depositó, le mostraron una plataforma, que a ver, aquí en temas de plataforma tienes que tener mucho cuidado cuando, si ya eres víctima o si ya caíste en un tema de esos, pues lamentablemente ya es demasiado tarde. Pero para que entiendas cómo funcionan estos esquemas, lo que ellos hacen es mostrarte una plataforma que lo que consiste es mostrarte una cuenta demo que ellos pueden operar o que ellos pueden estructurar, armar, poner el valor de los activos, de los instrumentos, marearte prácticamente. Lo que vas a ver son gráficas y numeritos moviéndose, ponen en rojo, en verde, supuestamente están tomando rendimiento, que ese es el rendimiento que tuvieron en la última semana, el último mes, y que pues por ende es un éxito profundo y rotundo lo que están ellos llevando a cabo, y por eso mismo tú tienes tu ingreso asegurado y tu capital y hay cero riesgo. Y lo cierto es que eso es más que nada un mero show, es una mera cortina en donde te están mostrando lo que ellos quieren que tú veas para marearte y para hacerte sentir de que en verdad te estás invirtiendo en algo que es fuera de lo común, es algo que sí son los mercados bursátiles, o como lo dice, estás invirtiendo en bolsa, en la bolsa de valores, y que tú ya eres accionista de la bolsa, que eso no es cierto. Y ya con todo eso, más con ese lavado de cerebro que te van haciendo de manera
ellos consciente, pero hacia ti inconsciente, vas cayendo. A eso le pasó a él. Él miró todo eso, él confió en la persona que estaba operando su contrato, y al momento de visualizar sus supuestas ganancias, pues tal cual, ¿no? La gráfica iba subiendo, subiendo y subiendo, y tenía ligeras pérdidas en algunas ocasiones, pero se mantenía subiendo. Así fue pasando cuando él tuvo una necesidad económica, requirió el dinero para poder pagarse unos temas personales, ya sea de salud o de la vida misma, no sé, la renta, comida. A esa edad ya todo es una necesidad urgente, y le dijeron, no, ¿sabes qué? Para regresarte este dinero tenemos, por políticas, que la política ni siquiera venía ninguna política, se la inventaron de la nada, por obvias razones, querían más dinero, tienes que depositarnos 80,000 pesos para poder recuperar los rendimientos que supuestamente había recibido, que de los 250,000 había recibido 50,000 de rendimiento, supuestamente. Mucho o poco, en temas de estafas eso es irrelevante, porque ellos ya tienen el capital original, 250,000 pesos, y te están diciendo 50,000 pesos porque es un cálculo que ellos hicieron al aventón, muy probablemente, porque es lo que están ellos dispuestos a perder o a arriesgar, en el sentido de que tú vas a tener que meter más capital para poder recuperar esos 50,000. Es cruel, es cruel. Total, hace eso y no le regresan el dinero. Y para esto él ya había pedido crédito en otra entidad financiera para poder recuperar esos 50,000. Yo sé que las matemáticas no dan, cómo vas a poner 80,000 para recuperar 50,000, pero es la desesperación de las personas. Y así, total, al final de cuentas, pues se quejó con la persona porque requería el dinero, no le depositaban, no le iban a depositar por obvias razones, ya lo habían estafado. Y buscó a la persona porque, según lo que comentaba, esta persona se encontraba en un lugar específico y él fue a buscar a esa persona ahí, y esa persona le dijo que pues no, que no lo conocía, que ni siquiera se llamaba así y que ni siquiera trabajaba en esa entidad financiera. Según él sí la recordaba, y ella decía no trabajo aquí, y que fuera a tal lugar donde están las oficinas de esa casa de bolsa a preguntar. Él preguntó en la casa de bolsa y le dijeron, no, es que esta persona ni siquiera trabaja aquí. Y también porque en paralelo mandó un correo a la casa de bolsa pidiendo información, y le dijeron, no te podemos atender, es justo, es correcto lo que dijo la casa de bolsa, porque no eres cliente mío, entonces no está en mi poder hacer algo en esta situación. Lo que sí es que bueno, ¿qué me dices para levantar una denuncia o comunicarle a las autoridades que estoy siendo víctima de una suplantación de identidad? Total, pasó esto y el señor seguía con este tema y tuvo que levantar una denuncia. Lamentablemente la levantó digital, y al momento de acercarse con las autoridades, pues lo iban bateando porque primero la denuncia digital no le había dado seguimiento, pensando también, como yo en su momento, que con ese folio que te llegó al correo era lo que se requería para proceder con la reclamación y con las autoridades competentes, que no es así. Y ya cuando se acercaban con las autoridades, por ese desconocimiento pues ni siquiera sabía de dónde le estaba lloviendo ni de dónde le estaban pegando, pues les mostraba los documentos, y ellos, al ver los documentos que le habían proporcionado y que eran un simple Word, una hoja impresa con firmas digitales apócrifas de sepa Dios quién, pues le decían, no, es que tu caso no va a proceder con la entidad financiera, tú fuiste víctima de un fraude y esto es otro cauce, puedes levantar el foro de reclamación pero no va a proceder porque en primera tú no eres cliente de la casa de bolsa, y esto es un tema que lo tienes que ver con otros lugares, con otras áreas, con otras dependencias. El señor no sabía ni qué hacer. Me estuvo platicando todo lo que había dicho, que lo habían almodeado o lo habían tratado mal en donde le habían dado los comentarios o lo que tenía que hacer. Me imagino también que fue por parte de que ya que habían llegado a un punto límite donde ya no podían hacerlo entender de que ese tema no era ahí con ellos, y también por el propio estrés de la instancia y de los días como han estado muy pesados en esas entidades. Y pues no le explicaron bien, y el señor se aturdió por todo lo que está pasando, porque sí es un tema muy, muy triste. Y ya pues fue ahí escucharlo y ver todo lo que le habían proporcionado, qué es lo que había hecho, y tratar de entender su historia y ser empáticos, ¿no? Ponerse en los zapatos de
de este colega, de este compañero ciudadano, porque está muy cabrón que en primera traes el banco encima porque le pediste prestado y tienes que pagar. En segunda, tienes que vivir, tienes que pagar la renta, la comida, el transporte, pues tu vida misma. Y por último, pues desconoces lisa y llanamente todo lo que es el tema de inversiones, en qué te metiste, con quién estás tratando y no sabes por dónde empezar. Estás ante un abismo y estás perdido. Y en su situación, que no es que le sepa mucho a las tecnologías, que sepa usar plataformas, dispositivos móviles con una facilidad como la que se nos dio a nosotros, por fortuna de que sabemos y que tuvimos un contexto distinto, gracias a Dios, pues estaba desesperado. Y escuchándolo, y también todos los que estábamos ahí escuchando su historia, pues nada más nos rascábamos la cabeza porque decían, caray, ¿cómo es que caíste 2 veces en el mismo truco? Pero es eso, es ese desconocimiento y es esa confianza que él le da a las personas, o que muchas personas le dan a estos gandallas, porque piensan que en verdad van a ser ese puente para ayudarlos a salir de una, ahora sí que de una encrucijada como es la pobreza, como es una vida presa de la rutina, en el sentido de que no pueden ni siquiera pagar su renta porque pues, no les alcanza. Ya escuchando su plática, mirando la documentación, que pues él seguía terco insistiendo de que pues que viera para que él entendiera de qué iba, y dije, está bien, pues lo voy a ver, pero yo no puedo apoyarte en este sentido porque yo no ni soy abogado, ni tengo conocidos, contactos ante entidades de este tipo que puedan apoyarte, pero lo que sí puedo hacer es guiarte o decirte en qué situación te encuentras y qué puedes hacer con base a todo lo que me dijiste. Primero me mostró ese contrato, que era prácticamente donde venía el nombre de la entidad financiera, del producto en el que iban a invertir o del instrumento, una cuenta clave para que él hiciera la transferencia. La hizo otra vez de Oxxo, si mal no recuerdo. Y el nombre de las supuestas personas que estaban a cargo de su cuenta o de su contrato. Nombres ficticios. Y las firmas eran unas firmas digitales que te puedes aventar en Adobe Acrobat, un garabato cualquiera. Y ya, hasta ese punto ahí está. Después, yo lo veo como un tipo, una nota de... Quisieron hacer un cupón en los estafadores. Pero pues no era un cupón, sino que únicamente era, a ver, en la empresa, voy a inventar el nombre, Metalúrgica SADCB, vas a invertir 50,000 pesos, números ficticios, perdón, y te van a dar un retorno de inversión del 12% mensual por tanto tiempo. A pagar esto a este lugar, y está avalado y respaldado primero por nosotros, que somos los que tenemos el convenio con esta casa, con esta entidad que está buscando obtener financiamiento de terceros del mercado bursátil. Y segundo, venían los logos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Aquí el logo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores era un logo desactualizado, no es el vigente. Y como segundo punto, ni siquiera la comisión hace ese tipo de actividades. No pone en un formato que está respaldando y que está avalando tal inversión, y que por ende da fe de que se tendrá un retorno de la misma. Eso va en contra de las funciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Para ello, pues, tienes que entender cómo funciona el regulador, cómo funcionan los instrumentos financieros, el mercado bursátil, los emisores de deuda, de valores, las casas de bolsa, y en general tienes que tener nociones de la ley de mercado de valores y distintas regulaciones y disposiciones que son tediosas, que son complejas, y que si no estás en el medio, si no estás dentro de la industria o conoces o tuviste una educación mínima básica en el tema de finanzas y finanzas bursátiles, mercados financieros, no vas a saber que todo lo que estás viendo ahí es una estafa, es falso. El señor cayó. Y al ver todo eso, pues fue, ok, a ver. En primera, aquí no te van a poder apoyar. Hiciste tu denuncia digital, pues ahora tienes que ir a la agencia del Ministerio Público donde te diste cuenta, donde levantaste la denuncia, donde fue el hecho, donde ocurrió, para ir a arrastrar tu denuncia y que le den seguimiento a tu carpeta de investigación. Posteriormente, pues vas a tener que enfrascarte en un tema de litigios, de un tema legal,
para tratar de que las autoridades busquen a los responsables, los capturen y logren recuperar por lo menos, si no la totalidad, una gran parte o la mitad o X porcentaje de lo que te fue robado. Vas a tener que revisar estas cuentas clave, estos depósitos, mirar quién está detrás de esa cuenta clave, pero antes de eso, revisar que en verdad esa persona, y eso no lo vas a hacer tú, eso lo va a hacer la agencia, eso lo va a hacer el ministerio, que está dentro de ese esquema delictivo. ¿Por qué? Porque puede ser que sea otra persona que hicieron suplantación de identidad, que utilizaron su nombre, su cuenta, su nombre y su información para abrir una cuenta y que ni siquiera tiene idea de que están haciendo ese tipo de transferencia. Es probable, es posible, sí, si lo es. Pasa mucho en temas de campo, gente que vive en el campo, gente que es de entornos sociales pues socioeconómicamente bajos o muy bajos, y que únicamente porque todos tenemos CURP, todos tenemos RFC, le robaron su información, sacaron esa cuenta o crearon esa cuenta de banco y nunca les pasa por la mente de que ellos tienen una cuenta en una entidad financiera y que están recibiendo dinero. Hasta que llega un requerimiento. ¿Pasa? Sí, sí pasa. Entonces, dicho esto, lo primero es ir con la agencia del Ministerio Público, rastrear tu carpeta de investigación, que te asesoren y te apoyen. Sé que va a ser difícil, lo sé, lo he vivido, pero este tema aquí no lo vas a poder resolver, porque ellos no te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo, pero con otras palabras y más corto, que este no es con ellos y que tienes que verlo con otras instancias. Dicho esto, ese punto ahí quedó. Segundo, pues ver con el banco o con los bancos en los que sacaste el crédito, primero cuánto asciende el monto de lo que debe y tratar de unificarlo en una sola cuenta o en un solo banco, para poder estructurar con el ejecutivo del banco los pagos y que sea viable para ti como persona poder salir de esta deuda, porque ya te están consumiendo los intereses. Si esto sigue así, pues va a ser un calvario como ya lo está haciendo, pero va a ser peor porque vas a tener encima a los bancos, vas a tener encima también a buró de crédito, y posteriormente cuando el banco venda la cartera de cuentas incobrables, vas a tener a los de cobranza, que son una entidad aparte del banco y que van a recuperar la deuda. Tercero, esto que estás mostrando aquí, por favor ya no inviertas en estos temas. O sea, ya sé que es difícil, sé que es complejo estas cuestiones, pero ya no inviertas. Ya te llegó otra nueva invitación de otro modelo, otro esquema. Ya con toda la experiencia que has desarrollado la mala, busca identificar esas, digamos que esa mala espina o ese sexto sentido que has ido desarrollando, de por qué consideras que no es correcto lo que estás viendo, para que no vuelvas a caer porque le habían mandado otra invitación de otros terceros. Puede que sea la misma red, pero ya con otro nombre y con otro seudónimo y otra plataforma y otro instrumento, y vas a caer otra vez. No, eso ya no caigas, por favor, e identifica todo esto que se te está mencionando. Mira, en primera, este documento que estás viendo aquí, ya le empecé a enlistar esto se hizo muy probablemente con este software, que cualquiera lo puede hacer. Este membrete que estás viendo aquí ni siquiera tiene forma, no tiene fondo, no tiene lo necesario para hacer un contrato, no tiene fechas, no tiene cláusulas, en general no tiene nada de lo que te le da una validez a un contrato para que esto surte efectos legales. Esta firma que estás viendo aquí la puedes hacer tú con una aplicación móvil o desde una computadora haciendo garabatos, y ya le mostré cómo se firma en documentos digitales con Adobe, y dice, caray, ¿todo eso se puede hacer? Pues sí, se puede hacer eso y más. Con toda la información que les brindas, se puede hacer muchísimo, y más con la que le brindaron. En segunda, ese pagaré o cupón, que parece cupón. En primera, pues le mostré, ¿no? Este es el logo actual de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Este que estás viendo aquí es uno desactualizado de hace un par de años. Entonces, por ahí ya es una bandera de alerta, ¿no? De alarma, una señal de alarma. La comisión o el regulador no avala o no da fe o garantiza los rendimientos o el retorno de inversión de un instrumento financiero. Eso va en contra de las funciones y de las atribuciones de una comisión de este tipo, de un regulador. Segundo, esto que estás viendo aquí, que es la razón social de la casa de bolsa y toda la información, te vas a la página de la Conducef, donde ellos están reportando las notificaciones de las entidades financieras de suplantación. Ellos están haciendo referencia a que fueron víctimas de una suplantación de identidad, y el esquema que están utilizando es el siguiente: a través de grupos de WhatsApp, de Telegram o
en redes sociales, les comparten una supuesta plataforma y les venden este esquema de que van a entrar como inversionistas, socios, accionistas de la bolsa de valores y que van a tener rendimientos sin riesgo con porcentajes o cantidades, la verdad, nada cercanas a la realidad de los mercados financieros y bursátiles, donde les dan un 50-60% de retorno de la inversión mínimo al año, sin riesgo, nada que ver con la realidad. Y aparte de que es ilegal, asegurar que vas a tener un retorno de inversión de ese tipo por un instrumento de renta variable sin riesgo. Eso va en contra de las disposiciones. Ya sé que esto él no lo va a saber, pero pues tal cual, le muestras de dónde viene ese requisito, ese artículo, y de por qué las entidades no tienen que hacer ese tipo de estrategias, o no deben y no pueden hacer ese tipo de estrategias, ya que serán sancionados y eso puede poner en peligro hasta la misma existencia de la entidad. Por eso no lo hace. Ya que estuvimos viendo ahí esos esquemas y de por qué eso era a toda luz una estafa, porque a su vez me comentó que él les reclamó y les dijo: te voy a denunciar, voy a pasar a reclamar y a decirle a los encargados, a tus jefes, de que no me quiere regresar mi dinero. Y ahí se carcajearon y se burlaron de él. Le dijeron: pues, haz lo que quieras. En pocas palabras, ni siquiera me llamo como te estoy diciendo que me llamo, y buena suerte. Hasta ahí. Ya, con todo eso te das cuenta de que es una estafa. Ya lo que iba a hacer don Juan era, pues sí, ya quedamos en común acuerdo don Juan y todos los que estamos ahí sentados a la espera de ser atendidos, de que ya no iba a seguir invirtiendo y de que iba a buscar asesoría. Primero con las instancias pertinentes, iba a buscar, nuevamente estaba ya ahí en la Conducef, les iba a platicar su caso, pero de una manera más estructurada, entendible, para que le pudieran dar más contexto, que ellos lo tienen, de qué podía hacer en este caso y con quién referirse, de instancias, porque sí tienen más contexto, más conocimiento de qué hacer, es algo que viven día con día en esas entidades de gobierno. Y en segunda, pues iba a pedir apoyo al gobierno, a alguna dependencia especializada para temas de adultos mayores, para poder recibir una asesoría gratuita, y si no es gratuita, acercarse a una asociación o organización que pudiera apoyarlo en este caso. Lamentablemente ya no pude hacer más en ese contexto, ya espero que lo que le mencioné le haya sido de utilidad, pero ya se notaba un poco más tranquilo dentro de lo que cabe, ya que ya no estaba en la incertidumbre total, ya tenía un contexto de lo que estaba viviendo y de cómo podía proceder. Y eso es, pues la verdad es que es una alegría, porque es difícil, más en esas edades, más en ese contexto, no saber qué hacer y que las puertas se te cierran una tras de otra. Ya cuando ves, o por lo menos sabes qué ruta vas a llevar y que hay una ligera probabilidad de éxito, ya eso es un descanso para el alma y te permite seguir adelante y enfrentarte, pues, las tormentas del camino. Y el señor don Juan estaba ya más tranquilo, y ya fue ahí donde, pues, nos dimos la mano, seguimos cada quien nos llamaron, a mí me llamaron para seguir atendiendo mi tema, y ya lo llamaron para atenderlo y conocer su contexto y la situación en la que estaba viviendo, y ya ahí quedamos. Me dio gusto encontrarme con él, me dio tristeza también lo que había vivido, y me dio coraje por esta falta de conciencia de estos criminales, porque no se vale que le hagan esto a ninguna persona, y más que nada a alguien que está así desesperado por vivir, y más vivirlo bien, lo último que le resta espero que sea una etapa de vida larga y próspera, pero con tanto estrés. Dice: no he comido, no he desayunado, o sea, en esos días, no he comido, no he desayunado, cuando me enteré de todo esto, y era estar yendo a diestra y siniestra sin saber qué hacer y sin saber con quién referirme. No he podido dormir bien por este estrés. O sea, todo eso sí es desgastante, y por lo menos apoyarlo. Y también, si tienen la oportunidad de darte unos 5 minutos o más en apoyar a una persona, o tienen las capacidades técnicas, o están en tus atribuciones por el puesto de trabajo que desempeñas, ya sea que eres autoridad, que formas parte de una comitiva, de una organización civil, de algo que pueda aportar a estas personas, en primera, no caer, y en segunda, ya que cayeron, asesorarlos para que por lo menos tengan justicia o paz, que recuperen algo de lo que perdieron en esas estafas. Pues hazlo, ya sea hasta con palabras de aliento o échale ganas, pero no únicamente en ese sentido, sino darles alternativas y soluciones
que sean viables para su caso, o por lo menos tratarle de darle luz en el camino que tiene que seguir para poder llegar con la persona indicada. Si tienes la oportunidad, hazlo. Te va a ayudar mucho porque aprendes también de ellos, conoces su historia de vida y en sí hacemos comunidad, apoyamos a los que están junto con nosotros y que están pasando situaciones muy difíciles. Y también esto nos ayuda a conocer el nivel de sagacidad que tienen estos criminales y sofisticación que están llevando a cabo, porque ya lo están implementando ya no únicamente de manera pues así manual, artesanal, por así decirlo, sino que ya van a utilizar o están utilizando herramientas como inteligencia artificial y por ende, si estos documentos que yo te comenté eran burdos, no tenían contexto, no tenían pies ni cabeza y olían a estafa a kilómetros de distancia, ahora con la inteligencia artificial van a poder y ya pueden darles estructura, darles formato, darles contexto real, utilizar palabras más técnicas, más bien elaboradas para hacer que una mayor cantidad de personas caigan. Y esto es peligroso porque si lo burdo y lo no sofisticado ha hecho que caigan miles o millones de personas y que se pierdan también miles o millones de pesos, con esas herramientas se puede potencializar por N o por X cantidad de veces el impacto negativo que estos esquemas de fraude tengan sobre las personas. Y esto es un riesgo muy real, muy latente, que debemos tener en cuenta. Entonces, si ves a alguien que está en una situación de este tipo, apóyala, dale consejos o por lo menos escúchala para que se sienta valorada y que hay alguien que le está prestando atención y que le, pues si no le puede apoyar en alguna forma, por lo menos está siendo empática y eso ayuda mucho. Hasta aquí este tema, ya sé que es un poco extenso el video, pero pues lo dejamos. Espero te sea de utilidad, compártelo con quien creas conveniente. Pues pasa un gran día, cuídate y no caigas en estafas financieras. Y si tú estás en un esquema de estafa financiera y eres quien está llevando a cabo este esquema, tócate el corazón tantito, no seas mala persona. La están pasando muy mal, la verdad, la están pasando muy mal y no es correcto que hagas eso. Es, caray, si ya tienes esa capacidad, esa curiosidad, esa manera de hacer negocios ilegales y puedes andar ahí instrumentando y maromeando el dinero y alargándolo lo más posible hasta por año, créeme que eres más que capaz para hacer un negocio lícito que en lugar de traer desesperación y tristeza, cree felicidad y alegría en las personas y que cree valor. Tienes la capacidad. Si te fue mal en la vida o no, sí, es muy probable que te haya ido mal y que las circunstancias hayan sido en contra, pero pues ya estás grande, ya tienes la capacidad de decidir. Puedes apoyar, puedes aportar, puedes ayudar a las personas para que no caigan en un esquema o vivan una vida tan difícil como la tuya. O bien, la vida misma te entrenó para ser buena persona y no te estás dando cuenta. Hasta ahí. Cuídate, nos vemos.